Muy buenas noches. Es viernes, es 10 de septiembre y estamos iniciando aquí en vivo y en directo. Le anticipo que hoy tendré un enlace con la diputada federal Amalia García Medina, quien fuera gobernadora del estado de Zacatecas y que ahora está una vez más en San Lázaro. Ella tiene ya una amplia experiencia, tiene una carrera legislativa, pero hoy tenemos particular interés de recoger su testimonio respecto a sentencias históricas de la Suprema Corte, avances sustanciales de los derechos de la mujer, en donde Amalia García tiene sin duda una gran historia. Por otro lado, le trataremos pues de la actualización de los episodios nacionales, de las notas de gran interés de hoy y desde luego del medio local donde hay noticias políticas y hay una noticia que a mí me conmueve particularmente, una agresión que sacude las emociones, porque sale en el video. Pero empecemos por el principio. Para este 10 de septiembre le recomendamos, se nos había quedado en el tintero, por eso la vamos a recuperar, el famoso poema pedagógico de Anton Makarenko. Es, pues, es un poema, pero uno se enamora al leerlo. Se lo recomendamos de esta obra fundamental, poema pedagógico de Anton Makarenko. Lo encuentra disponible en la librería El Árbol. En el tema de los contagios, los zacatecanos son 85 contagios los que se registran en las últimas 24 horas. Los extremos cronológicos son de un niño de 7 años y una persona de 79 años. El, Las 36 de los contagiados son de Fresnillo, 19 de Zacatecas, 17 de Guadalupe, 5 de Sombrerete, 2 en Calera y 2 en Loreto. El resto, uno por Ojo Caliente, Trancoso, Juan Aldama y Villa González Ortega, uno cada uno. Hay 11 fallecidos, 6 mujeres y 5 varones. Y hay una tendencia a bajar tanto en el número de contagios como en el número de fallecidos. Aquí le leo un análisis semanal que publica Raimundo Cárdenas Vargas cada semana y que, bueno, hace observaciones interesantes. Dice el análisis de Raimundo Cárdenas Vargas, continúa bajando el número de casos positivos. Esta semana es la cuarta consecutiva con menos contagios al pasar de 754 a 551. Tengan en cuenta que en la parte más alta de la pandemia se llegaron a registrar 1,703 contagios en una semana. Estamos hablando de datos del estado de Zacatecas. También se registra un descenso de 27% respecto a la semana pasada. El promedio de contagios ha sido del 78,71%. En cuanto a fallecimientos, esta es una semana más con disminución, al pasar de 49 fallecidos a 43. Estamos hablando de cifras semanales. En la parte más alta de la pandemia se llegaron a reportar 128 en una sola semana, porque es la gran diferencia entre la cifra, en esta cifra es indudablemente debido a la vacuna. Por cierto, ayer fui testigo, emocionado testigo, de la respuesta de los jóvenes de 18 años en adelante, haciendo enormes filas, muy enormes, para vacunarse. Esto es algo que llena de optimismo porque Biden anuncia que está desesperado, ya no haya cómo hacerle
para vencer la resistencia de 80 millones de estadounidenses que le dicen no a la vacuna, mientras que hay millones y millones de seres humanos en muchos países que todavía no tienen a su alcance la vacuna. Así es de injusto el mundo. En ocupación hospitalaria también hay una sensible disminución y la vacunación, termina diciendo, continúa constante, al igual que la llegada del inmunológico. A nivel nacional ya superamos los 90 millones de dosis aplicadas, aunque Zacatecas ya está abajo del promedio nacional. Tiene más del 80% de los mayores de 18 años con al menos una dosis. Fíjense nada más, el 80% de los mayores de 18 años ya está vacunado en Zacatecas, cuando menos con una dosis. El sábado, o sea, mañana es el último día para recibir la segunda dosis de los jóvenes de 18 a 29 años en los municipios de Guadalupe y Zacatecas. Van 2 semanas de regreso a clase y pues todavía no se refleja el riesgo que mucha gente temía. Afortunadamente, pues parece que pues la vacuna está operando con eficacia. Sin embargo, pues no es momento de descuidar la guardia. No hay que tener prisa, ¿verdad? Hay que desterrar esto. En otro tema, hay una nota muy conmocionante que circula por las redes, en donde un video donde una persona plenamente identificada, empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, agrede a una persona de avanzada edad ocupada de pues, quitar y levantar la grúa pues, para que pasen en la colina del Padre, ¿verdad? La aguja, que según el video que tenemos, que circula ampliamente en las redes, el individuo se alteró porque no le dio el pase rápidamente, se baja y según este testimonio que está en nuestro poder, según testimonios que nos han dado, le fractura 3 costillas al anciano, le produce lesiones en el ojo, nariz y boca. Evidentemente que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que pues, tomar nota de lo que está sucediendo, pero la Fiscalía General del Estado tiene ante ese episodio pues una obligación de proceder con toda firmeza, con lo que la ley disponga a ese respecto, porque ¿sabe qué? Nos llegan reportes de que los vecinos de esta persona que identifican como Gerardo Campos le tienen miedo, porque es una persona irascible, una persona que no tiene control de su conducta y que, bueno, esperamos que este episodio inicie otra etapa en su vida personal, que le deje una lección para no tratar a los seres humanos como él lo trata, ¿no? O sea, eso es algo inadmisible, una violencia contra una persona que se gana la vida, ¿verdad? Y en torno a la cual hay mucha solidaridad de parte de los vecinos, hay mucha indignación y hay, pues, por lo que puedo apreciar, el guardia de Colinas del Padre es apreciado por la gente, caso exactamente contrario al de el agresor. Es terrible que estemos hablando de alguien que agrede a un anciano con esa prepotencia. En el video de veras se ven cosas que uno no quisiera que se vieran en la vida, porque no deja de indignar. Lástima que en ese momento pues no estaba una persona,
en las condiciones de hacerle frente a, a ese individuo, ¿verdad? Que prefiero no calificar, pero sí, comparto la indignación. Bueno, y en otro orden de ideas, quiero relatarle que están cambiando las cosas. Morena Zacatecas ha estado viviendo, hablo de su comité ejecutivo presidido por el profesor Fernando Arteaga, pues una situación de mucha hostilidad de parte de, pues de un equipo asociado a, al gobernador electo David Monreal. El asunto es que hubo denuncias ante la Comisión de Honestidad y Justicia en contra de una lista importante de personas solicitando sanciones, expulsiones, por haber apoyado a otras opciones. Hoy, en estrados de la Comisión de Honestidad y Justicia, que es el órgano de justicia partidaria de Morena, se da a conocer un resolutivo en donde declara sin fundamento las acusaciones en contra de la diputada federal de la pasada legislatura, Mirna Sobeida, que queda totalmente fuera de toda responsabilidad. Estamos hablando de Mirna Maldonado, también del presidente Fernando Arteaga y del ingeniero Gilberto del Real, quienes fueron denunciados, pues, y según la resolución, sin ningún sustento y quedan totalmente exonerados. Y eso consolida, pues, el liderazgo legítimo de la actual conducción de Morena. Sancionan disponiendo sacarlos del padrón de Morena a Miguel Murillo García, que fuera candidato de un partido local de Paz, muy exitoso candidato que por un pueblito no gana el municipio de Calera, el profesor Murillo, Miguel Murillo. Y también sancionan extrañamente a Ulises Mejía ordenando que su nombre se cancele de la lista de militantes de Morena. Puedo entenderlo porque ambos fueron candidatos por otros partidos, pero pues las circunstancias atenuantes, desde mi punto de vista, son las que explican la suavidad de la sentencia. ¿Por qué? Porque está por iniciarse una campaña de afiliación y revisando a fondo el texto de la resolución, estoy en condiciones de asegurarle que tanto el profesor Miguel Murillo García como Ulises Mejía Aro podrán afiliarse. No van a tener ningún impedimento legal para que hagan lo que todo el mundo va a hacer. Los que somos militantes de ese partido también tendremos que reafiliarnos. Entonces, en el fondo la sanción es más simbólica que real. Y yo lo celebro por los dos. Pero quiero comunicarle también que una de las personas que más méritos tiene en la fundación de Morena Zacatecas, que hizo un trabajo muy abnegado, muy dedicado, de mucha talacha, sin un centavo de por medio, es el profesor Miguel Murillo, que tiene quien lo conoce lo sabe. Y esto es algo muy importante porque, bueno, yo creo que el balance es positivo, el de la resolución de hoy, lo celebro mucho por la diputada Mirna Maldonado, por el profesor Fernando Arteaga,
por el ingeniero Gilberto del Real, porque este era un disparo de los patos a las escopetas. ¿Por qué lo digo? Porque delante de todos, aquí se apoyó a un partido, Fuerza por México, de manera muy activa por gente identificada con el senador Ricardo Monreal, con la candidatura de David Monreal. Y fueron candidatos en distritos y en presidencias municipales y en candidaturas en distritos federales por Fuerza por México. Que por cierto, no nada más por Fuerza por México, también hubo candidatos inducidos a competir por redes progresistas. El asunto es que pues, no lograron el registro, no tuvieron respuesta de base. Y el propio senador Ricardo Monreal hizo pública su promoción por Fuerza por México. Y creo que eso fue muy evidente. Y el efecto de la participación en Fuerza por México de ese núcleo político le costó 2 distritos federales a Morena. El del Distrito 4, en donde la candidata fue Julia Holguín, de ese mismo equipo, se enfrentó a una candidatura de Fuerza por México que le quitó la posibilidad de la victoria con un 25% de los votos que logró la candidata de Fuerza por México, hubiera ganado el Distrito Federal 4 Julia Holguín. Y Fuerza por México terminó siendo el factor de victoria de la candidata del PRI, Carolina Dávila, ¿verdad? Que finalmente es la que representa el 4 distrito. Es el efecto concreto. Se lo pongo de ejemplo porque no nada más se trata de 2 distritos federales. El daño a las expectativas de Morena se registraron en distritos y en municipios. Pues bien, no obstante, ellos buscaron la expulsión acusando a la gente de lo que ese grupo político hizo a la vista de todos, que fue apoyar a otros partidos. En el caso de Miguel Murillo, pues evidentemente que, y de Ulises Mejía, pues yo con toda decencia no pude apoyarlos. Lo manifesté públicamente, reitero que yo permanecía en Morena, pero no por el hecho de no apoyarlos, porque me lo impedía mi decisión de mantenerme en Morena, participo de esa falta, esa terrible falta extrema de ética política, de andar persiguiendo todavía a quienes fueron tratados con una antidemocracia extraordinaria, con una exclusión bárbara, pero finalmente están cambiando las cosas en Morena, Zacatecas. Yo siento que hay una rectificación del Comité Ejecutivo Nacional en más de un sentido. Se huele un trato más institucional de parte del comité que preside Mario Delgado, una interlocución más respetuosa de quienes son los líderes legítimos y seguramente pues habrá un periodo de acomodos y reacomodos, pero creo que es muy importante que la sociedad vaya valorando todos estos episodios en los partidos de una manera muy transparente para que vea cómo son las cosas en cada uno de los partidos políticos, porque la verdad es que este tipo de injusticias se dan en todos
los partidos políticos. Y mientras llega el momento de sintonizarnos con Amalia García para conversar, hoy se produjo un hecho histórico desde mi punto de vista. La Secretaría de la Defensa Nacional le explicó a los mexicanos que lo que publicaba el Universal acerca de que le cobraban moches a los asalariados que construyen bajo la Dirección Técnica de Elementos Militares el aeropuerto Felipe Ángeles en el campo aéreo Santa Lucía, que no se trata de moches, se trata nada menos que del 16% del salario que se le entrega al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuota de la que entrega el trabajador, y al 17% del instituto del impuesto sobre la renta que se le entera a la Secretaría de Hacienda. Usted sabe que a los asalariados, a los asalariados les llega descontado por concepto ya sea del ISSSTE, del Seguro Social, en este caso del Seguro Social, y del impuesto sobre la renta. Lo que el Universal en grandes desplegados publicó con un reportaje mentiroso, ¿verdad? Esa no es la noticia, lamentablemente el Universal ha agarrado esa línea, una buena parte de los medios, estar pegándose, porque lo único que están haciendo es perdiendo credibilidad en perjuicio de sus propios intereses. Lo histórico es que el ejército le explique a la gente que la respuesta del ejército sea una respuesta impecablemente democrática. Y esto se lo digo como un mexicano que vivió una prolongada etapa de la vida de este país en donde el ejército era intimidante, era intocable, ¿sí? En donde dominaba el temor de criticar al ejército abiertamente. Ya no existe ese temor. Ya se ventilan abiertamente conductas de militares, ¿sí? Pero esto es nuevo. Esto, todavía el más reciente episodio de brutalidad del ejército se produjo cuando el comandante del 97 Batallón con sede en Fresnillo secuestró y asesinó a 7 personas y está en la cárcel ahorita, la cárcel militar por ese crimen. Todavía vimos la autocensura, una autocensura que se ha practicado mucho y que pues era muy funcional a los abusos de los militares. Es muy raro. Ya no. Ya se puede hablar del ejército como una institución pública, como se puede hablar de la Secretaría de Turismo, del desempeño de Tatiana Cloutier, de quien usted quiera, pero también del ejército. Y el ejército hoy, en mi opinión, dio una lección que yo le respeto mucho, de democracia. ¿Qué hizo? Dijo, se trata de esto. Estuvo en la mañanera y dieron las puntuales explicaciones de esa nota del Universal. Bien, ese ya no es el ejército de la época de Díaz Ordaz, de Echeverría, de Salinas de Gortari. Este es un ejército que ha evolucionado en términos muy democráticos. Yo creo que eso es lo histórico. El Universal ni siquiera se hubiera atrevido a publicar una nota así en aquellos tiempos. El único diario que en mucho tiempo se atrevía en serio fue el Excelsior, cuando fue dirigido por Julio Scherer. Y recuerde que le pusieron una bomba. Y recuerde cómo desde la presidencia se operó toda una maniobra para expulsar a esa generación de brillantes periodistas que se congregaban alrededor de Julio Scherer, de donde después salió Proceso,
salió La Jornada, el diario Uno más Uno, una lista de medios que fueron haciendo su contribución a la conquista, a la evolución del periodismo profesional en México desde posiciones de independencia crítica. Bueno, yo celebro en ese sentido que el ejército, en lugar de que siga mandando mensajes intimidantes, como fue en el pasado, que sigue inspirándole temor a los mexicanos, como alguna vez sucedió, demuestre que ha evolucionado y asume los valores de la democracia mexicana que tan interesados estamos en construir. En otro orden de ideas, le cuento, hace unas horas tomó posición como nuevo gobernador en Baja California Sur Víctor Castro. Se suma a Lorena Cuellar, que ya tomó posesión en Tlaxcala, también a María Eugenia Campos, que desde antier es la nueva gobernadora del estado de Chihuahua, ella por el PAN, y este domingo hará lo propio David Monreal Ávila, que a las 12 en el Palacio de Convenciones, como recinto oficial, por decreto del Poder Legislativo, rendirá protesta como gobernador constitucional del estado. Entonces, ya estamos en los prolegómenos. Héctor Alvarado hace saber que es el último parte informativo de la pandemia de la que él es responsable, ha concluido prácticamente su tarea y ya estamos pues en la víspera de una nueva etapa de la vida de nuestro estado de Zacatecas. Y al día siguiente, lunes, rinde protesta el nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, recién salido de una crisis de COVID, pero ya en condiciones de tomar las riendas del progresista estado de Sonora. Y poco a poco se modifica el panorama político de la vida en México. Creo que esta generación de gobernadores que está saliendo va a protagonizar cambios profundos, ¿verdad? Hay tendencias que se van a consolidar y nosotros vamos a estar desde luego muy pendientes de esa circunstancia. En otro asunto, el tema, hemos estado hablando sobre el presupuesto, porque creo que es muy importante que los zacatecanos ya entendamos que desde el 8 de septiembre ya no hay nada que hablar ante la Secretaría de Hacienda, porque ahorita el balón está en la cancha de la Cámara de Diputados. Es muy importante que la gente tenga presente que cada 8 de septiembre el gobierno, el presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda, entrega su propuesta de paquete económico, es decir, su propuesta de presupuesto y su propuesta de ley de ingresos. El presupuesto es una facultad exclusiva de diputados. Nada tienen que ver los senadores. Los senadores no consiguen presupuesto, no bajan recursos. No está dentro de sus facultades constitucionales. Son ajenos al tema del presupuesto. ¿Sí? Sus funciones constitucionales no incluyen nada relacionado con el presupuesto. Donde sí velan el entierro es en la ley de ingresos, porque la ley de ingresos que estará vigente para el 2022 la aprueban, como todos los años, ambas cámaras del Congreso Federal. Ahí los senadores sí tienen vela en el entierro, como también la tienen los diputados.
Pero los mismos políticos deben saber, sean gobernadores o sean lo que quieran, que ya pasó el tiempo de ir a hablar con el secretario de Hacienda, pero no desde el 8 de septiembre. El tiempo concluyó el 30 de julio, porque ese día se cierra el periodo de recepción de propuestas. ¿Sí? Ya, punto cerrado. Ahora todo se debatirá en la Cámara de Diputados, hablando desde luego del presupuesto. Y la ley de ingresos, eso sí, se va a discutir en ambas cámaras. Y el paquete económico deberá estar aprobado el 15 de noviembre de este año. ¿Sí? Esos son los plazos. ¿Por qué es importante? Porque hay dos vías de acceso a las bolsas de la Federación, más o menos abiertas. Son muchas variables. Porque tenemos que dejar de ser tan aldeanos y estar pensando que el presupuesto de un país depende de depende de la, ¿cómo le puedo decir? De la buena relación con el presidente de la República. Eso no depende. Es decir, en un país donde hay leyes, claro que eso no depende de cómo se lleve con el presidente de la República. ¿Sí? Eso es algo que debe tener todo mundo presente, porque los comentarios inducen a equívocos, ¿verdad? No, el presupuesto para el 2022 no castiga a David Monreal ni lo premia, ¿sí? Porque no está en las posibilidades de premiar o castigar a un gobernante mediante el presupuesto, porque hay una ley de coordinación fiscal, hay una normatividad que regula todo, ¿sí? Y sería útil saber cuáles proyectos debidamente procesados, y hablo de proyectos ejecutivos, están rechazando la Federación. ¿Cuáles? ¿Cuáles se presentaron? Porque la burocracia hacendaria no atiende a todos por cortesía. Pero imagínese que todo se haga porque alguien le pide una cancha de básquet, otro le pide una carretera. ¿No? Todo esto es bajo proyectos. Y un proyecto incluye liberación de derechos de vía, evaluación financiera del proyecto. Tiene que ya tener una estimación del proyecto, una serie de requisitos para no estar autorizando inversiones que luego van a generar un conflicto porque se va a hacer sobre un terreno que tiene propietarios privados. ¿Entiende usted? Eso es algo que tenemos que aprender y vamos a estarle insistiendo porque mire, con todo respeto a muchos declarantes, creo Hola, que ya es hora. hola, no escucho, no escucho. Ahora sí, perdón. La, la tecnología y yo no somos muy buenos amigos. Tampoco yo, tampoco conmigo. ¿Verdad? Amalia, yo supongo que has vivido muchas emociones en los últimos días, participas y creo que con muchos merecimientos en la primera legislatura federal
conformada por equidad de género absoluta, 250 y 250. Creo que es caso único en el mundo hasta donde he podido explorar en estos momentos. Y también Cierto. asistes a dos resoluciones históricas, dos jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia. Platícanos, ¿cuál es tu balance? Que de alguna manera es balance de toda una trayectoria de varias mujeres, entre ellas tú. Bueno, todo esto que tú dices efectivamente es una verdadera sacudida cultural en nuestro país y tiene que ver con maneras de ver el mundo, la vida, por un lado, de muchas personas, incluso en el ámbito de la conciencia personal, pero por otro lado, en otro gran ámbito, tiene que ver con el tipo de Estado que es el mexicano, que es un Estado laico. Y creo que valdría la pena poner el acento con mucha claridad del significado de Estado laico, porque hay interpretaciones que son interpretaciones que no tienen ningún sustento, pero que a veces se dan. Hay quien dice un Estado laico es un Estado que no permite las creencias, que no cree que de las personas. Es absolutamente errónea esa visión. Un Estado laico es el que no le impone a nadie una sola visión, una sola religión y respeta todas las creencias de cada persona. En el caso de la interrupción del embarazo, lo que ha decidido la Corte resulta muy relevante porque forma parte de esta visión de Estado laico. Quienes no consideren interrumpir su embarazo por su determinación, por su voluntad, por su religión, nada las obliga a esas personas, a esas mujeres a interrumpir el embarazo. Pero quienes tienen una determinación de interrumpirlo o se ven orilladas, precisadas a interrumpir el embarazo, lo que la Corte ha dicho es no pueden ser perseguidas, penalizadas, sancionadas y encarceladas. No es aceptable jurídicamente a partir de la decisión de la Corte que eso exista. Y hay que decirlo con toda claridad, el Estado laico entonces reconoce el derecho de cada quien a decidir, pero salvaguarda el que la vida de las mujeres que son perseguidas, aprisionadas, no esté constreñida y falta de libertad. ¿Qué es lo que en realidad sucede en nuestro país? Y tú decías bien, son muchos años de tocar este tema, esta grave, tremenda situación que viven muchas mujeres. Quienes se ven orilladas a interrumpir el embarazo, a abortar en nuestro país en las peores condiciones, poniendo en riesgo su vida e incluso en condiciones de ir a la cárcel. Las mujeres más pobres, las más pobres, son las mujeres que no tienen acceso a una educación sexual y reproductiva que les permita poder prevenir un embarazo no deseado. Son mujeres que tal vez se embarazaron deseando tener un hijo, pero en el trabajo las corren y les dicen, ya no puedes trabajar porque lamentablemente si te embarazas y tienes una hija o un hijo, aquí no puedes seguir trabajando. Entonces, ante la necesidad de trabajar, ante la miseria, ante una situación que las pone contra la pared, son generalmente las mujeres más pobres, las que están en las condiciones más vulnerables, las que interrumpen el embarazo en las peores condiciones y buscando en dónde hacerlo, poniendo en riesgo su vida y también su libertad. Esto también es fundamental decirlo. Cuando en la Ciudad de México, hace muy pocos años, se determinó no penalizar la interrupción del embarazo durante los primeros 3 meses del embarazo, hubo un enorme debate y escándalo nacional diciendo todas las mujeres van a ir a abortar. Hay que decir con claridad, ninguna mujer se embaraza diciendo me embarazo para ir a abortar. Saben que es un riesgo tremendo. Hay graves complejos y muy delicados problemas a la hora de tomar esa determinación. Generalmente es por falta de conocimiento de métodos anticonceptivos, porque están contra la pared. La mayor parte lo hace por razones laborales, porque las pueden despedir del empleo y en muchos casos es el único sustento en su familia el que ellas tienen
o porque están en condiciones muy precarias. Entonces, es a las mujeres más pobres, como lo dijo el presidente de la Corte, a las que en realidad va a beneficiar. Pero yo regreso a lo de la Ciudad de México. Cuando esto se aprobó, se dijo van a venir miles. Hay que ver los datos, la realidad en la Ciudad de México. Se aprueba la posibilidad de la interrupción del embarazo durante los primeros 3 meses de la gestación y sin embargo, el número de interrupciones del embarazo de abortos no creció, no creció, al contrario. Las mujeres aquí, las personas, los jóvenes, los hombres, las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas de la Ciudad de México fueron acompañados también en un proceso de información de medidas preventivas. Y yo creo que es fundamental decir que lo fundamental es que laboralmente no se despida a las mujeres, además de que es ilegal, es inconstitucional, pero sigue sucediendo. Se tiene que garantizar que no las despidan. Se tiene que garantizar que una mujer que sí decide tener un hijo, embarazarse, tener una hija, que cuente con las condiciones económicas para sostenerlo en condiciones dignas. Y también que si decide interrumpir el embarazo, no vaya a la cárcel. Algo que resulta muy relevante de la Corte es que esta votación fue por unanimidad de las ministras y los ministros presentes. Solamente estuvo ausente un ministro, pero fue tomado por unanimidad. También fue una decisión que habla de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha puesto en el centro esta visión de Estado laico, un Estado que permite que quien no está de acuerdo, que respalda, protege a quien no esté de acuerdo en la interrupción del embarazo, tendrá todo el respaldo. Quien ha sido víctima de la presión laboral, muchos patrones que seguramente van a la iglesia los domingos, de todos modos despiden a las trabajadoras que se embarazan. Bueno, pues ya no solamente no deben ser penalizadas, sino que hay que garantizar que no las despidan, que se garanticen sus derechos laborales. Y la Corte ha tomado otra determinación, que aquellas que están en un proceso penal o han sido sentenciadas, una defensoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acompañará para que puedan hacerle frente a esta situación. Y me parece que es una acción también dirigida sobre todo a las mujeres más pobres, que son la mayoría de quienes están en esa situación, porque no tienen condiciones para pagarse un abogado. Es muy probable que haya un defensor de oficio, defensora de oficio que la respalde, pero una defensoría como la que ha externado el presidente de la Corte que existirá, me parece que va a beneficiar a estas mujeres que están en condiciones realmente muy, muy precarias. Amalia, también creo que se está transitando a un nuevo régimen en este sentido. La equidad de género en candidaturas a gubernaturas modificó el mapa. Seguramente el próximo año habrá 3 gobernadoras y 3 gobernadores. Vamos, es altamente probable. Pero también ya hay una disposición que obliga a los 3 niveles de gobierno a integrar con criterio paritario a hombres y a mujeres. ¿Cómo ves eso? Bueno, es una conquista el que se haya hecho una reforma constitucional que ya es obligatoria. Los 3 órdenes de gobierno, es decir, el orden federal, el orden estatal y el orden municipal, y los 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, tienen y están obligados ahora a garantizar la igualdad. La palabra es igualdad de género porque tiene que ser 50-50. Está previsto que en el caso de las candidaturas, la postulación sea mitad y mitad. Y cuando tú mencionas al principio de esta conversación que la Cámara de Diputados ahora tiene una composición histórica única en el mundo, lo cual es real, de 50% y 50%, 250 diputadas, 250 diputados. Esto es posible no solamente por la Constitución, sino porque la ley obliga a los partidos que son entidades de interés público, están obligados. En el caso de las candidaturas a las gubernaturas, hubo un debate
En el Instituto Nacional Electoral se tuvo que plantear que debía combinarse, es la palabra exacta, porque así sucedió, a los partidos para que postularan mitad mujeres y mitad hombres en las 15 candidaturas que hubo este año para 15 gobiernos estatales. Hubo un debate muy álgido y entonces hubo recursos diciendo esto no puede ser así. Y te quiero decir que aquellos senadores que en la Cámara de que en la Cámara de Senadores aplaudieron parados la reforma constitucional, que gritaban vivas a la igualdad, cuando el Instituto Nacional Electoral determinó que la mitad de las candidaturas a gobiernos estatales debía ser de mujeres, el Senado presentó una controversia y el Tribunal Federal Electoral lo que dijo es, ustedes no tienen personalidad, no tienen ningún litigio. ¿Cuál es su litigio? Ustedes ya son senadores. Las elecciones para las gubernaturas no les competen. Y entonces, estos son los hechos de la realidad. Aquellos que aplaudieron, cuando ya se vieron ante una situación de hecho, de que esto se iba concretando, bueno, pues pusieron el grito en el cielo. Pero el Tribunal Federal Electoral ratificó tanto lo que había determinado el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo lo que ya está en la Constitución, lo que es obligatorio. Lo que ya está en la Constitución tiene que cumplirse. Y en el caso de la composición en los ayuntamientos en todo el país, las candidaturas también, los partidos tuvieron que postular en igualdad. ¿Qué es lo que me resulta muy interesante, José Luis? Y aquí lo quiero subrayar, además de, por supuesto, la Constitución, lo que determinó el INE, lo que determinó el Tribunal Federal Electoral, que a la hora de que postularon los partidos mitad y mitad, podía haberse dado un fenómeno en el cual la ciudadanía a la hora de votar hubiera votado por más hombres, porque eso también pudiera ser, aunque hubiera mitad y mitad de candidaturas, mitad mujeres, mitad hombres. Pero lo más en el ámbito plurinominal, en las circunscripciones, las 5 que hay, no había litigio porque eran una y uno, o uno y uno. Está un hombre, una mujer, un hombre. Sin embargo, en las candidaturas uninominales, en los distritos, en el territorio, la ciudadanía podía haber votado por más hombres y entonces la composición de la Cámara hubiera sido una composición en la que no se hubiera garantizado esta igualdad. Bueno, pues lo que resulta muy interesante, creo que es un dato fundamental que poco se ha comentado, es que la ciudadanía votó por mujeres y por hombres y logró que en las candidaturas nominales, en los distritos, en el territorio, el resultado fuera mitad mujeres y mitad hombres. Eso resulta formidable. ¿De qué nos habla? De que hay una ciudadanía que reconoce que la humanidad está compuesta por mujeres y por hombres, que somos mitad y mitad, y que compartir los espacios de decisión significará tener una visión mucho más completa, una visión integral, con decisiones mucho más ricas y consistentes a la hora de legislar, a la hora de gobernar, a la hora de las políticas públicas, y se transita a una nueva realidad en nuestro país. Esto es algo de lo que debemos alegrarnos, es algo formidable, porque efectivamente la manera de ver el mundo tiene que ser integral y cuando las mujeres han estado excluidas, hay decisiones que no nos han beneficiado a las mujeres como género y que ahora tendrán ya una voz que estará ahí presente. ¿Ves al machismo en retirada? No, para nada. No veo al machismo en retirada. Los avances han sido, sobre todo en los espacios de poder político, en la Cámara de Diputados, en las candidaturas a las gubernaturas, en las presidencias municipales, pero creo de verdad, José Luis, lo he dicho y lo reitero con una enorme preocupación, que estamos viviendo una crisis civilizatoria brutal, terrible. El hecho de que en promedio 11 mujeres sean asesinadas al día, que continúen los feminicidios, que continúe la violencia hacia las mujeres, nos habla de una crisis y un deterioro del tejido social
brutal, tremendo. Entonces, por un lado hay avances formidables como los que hemos comentado en la representación política, en las estructuras de decisión, en los tres poderes, en los tres órdenes de gobierno, y esto es muy importante. Pero por otro lado, el deterioro que hay de valores está presente y las mujeres, las niñas y las mujeres están siendo víctimas de ello. Durante la pandemia aumentaron los casos de violencia, de agresión y de feminicidios. Entonces, tenemos un enorme reto como país y como sociedad para que la igualdad política signifique el que la vida de las mujeres esté garantizada, el derecho a una vida libre de violencia. ¿Y el fenómeno lo ves nacional o sucede en el mundo? Mira, la violencia hacia las mujeres con tal brutalidad, con estos feminicidios, es principalmente en nuestro país. En nuestro país, en otras partes del mundo hay violencia hacia las mujeres, el maltrato intrafamiliar, pero ya cegar de la vida a una persona, en nuestro país está agudizado. Es uno de los fenómenos más dolorosos, más duros que se tienen en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana, y que tenemos que abordar, sí, el Estado mexicano, sí, los distintos órdenes de gobierno, pero también en la sociedad tenemos que asumirlo, en la academia, en los medios de comunicación, para generar valores del respeto a la vida. Y seguramente cuando hablo de esto, bueno, pues pensamos también en el deterioro que hay con la presencia del crimen organizado. Estamos viviendo un momento de retos para garantizar la paz muy fuertes, que no son un asunto de estudio académico o de cifras, que tienen que ver con seres humanos, con las personas. Amalia, ¿ves cercano el tiempo de que tendremos una presidenta de la República? Por supuesto que sí. Hace mucho tiempo que las mujeres hemos venido planteando que la capacidad, la calidad del liderazgo, el conocimiento de la problemática y la posibilidad de alternativas en nuestro país puede afrontarse desde la visión de mujeres, los hombres y las mujeres. Creo que el talento no es exclusivo de una parte de la humanidad, sino que puede haber talento y también puede haber falta de talento entre hombres y mujeres. Y yo creo que hay mujeres con la capacidad, el talento y también la visión de cómo construir un nuevo México presentes en nuestro país. En otras partes del mundo, las mujeres que han estado gobernando, hay algunas figuras que lo han hecho de manera formidable, independientemente de la tendencia ideológica política que tengan. Y pienso en Angela Merkel, una de las figuras políticas más formidables de nuestro tiempo. Gobernó 18 años Alemania, y Alemania, después de que se levantó de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, bueno, ella logró un gobierno durante esos 18 años que consolidó la economía de Alemania, se abrió a los migrantes con una visión humanista, hizo que Alemania se convirtiera en un fundamento sustancial de la Unión Europea. Hizo un gran gobierno. Y hay otras mujeres que están gobernando en otras partes del mundo. Bueno, en Nueva Zelanda, una mujer progresista, de izquierda, socialista, que es la que gobierna, y lo ha hecho también con una gran inteligencia. Es uno de los países con menor coronavirus, con menos efectos de la pandemia en el planeta. Entonces, podemos encontrar, no solamente como algo a futuro, sino algo tangible en nuestra realidad, en nuestros días, esta generación a la que pertenecemos tú y yo y otros más jóvenes y otras más jóvenes, ejemplos de esa capacidad y ese gran liderazgo, de esa visión. Amalia, tú ya gobernaste, ¿ves preparado al gobernado para ser gobernado por mujeres? O sea, ¿crees que ya la sociedad tiene? Yo creo que sí, yo creo que sí. No solamente la sociedad los hombres, las mujeres, la ciudadanía ve con entusiasmo que haya mujeres, ve, por supuesto, y creo que eso es muy importante, qué le ofrece cada candidata y cada candidato.
qué proyecto de país, qué proyecto de gobierno, qué políticas públicas, qué compromisos asume. Y el reto que tiene quien llega a gobernar, sea hombre o mujer, es dar resultados con la visión a la que se comprometió y por la que votó la ciudadanía. Y veo que hay una actitud en la ciudadanía dispuesta a que haya mujeres en espacios de gobierno. Tampoco puedo ni creo que sea correcto decir que todos los hombres van a gobernar mal. Hay unos que gobernarán, que darán resultados extraordinarios y otros no. Igual las mujeres, habrá algunas que tendrán resultados formidables cumpliendo con aquello a lo que se comprometieron, haciéndole frente a las crisis con una gran inteligencia y con sentido social, y habrá quienes no lo hagan. Vamos a vivir una época en la cual llegarán a gobernar mujeres, ya en estos próximos días asumen la gubernatura las que fueron elegidas en esta última etapa. Vamos a ver de todo, y lo que yo esperaría es que no se diga cuando alguna comete un error es que son mujeres. No, es que habrá mujeres que gobiernan formidablemente y habrá otras que no dan resultado. Habrá hombres que gobiernan muy bien y otros que no dan resultado. También tendríamos que empezar a ver esto, pero sí creo que la presencia de mujeres ojalá que llevara a que los requerimientos, las necesidades de la mitad de la población tuvieran lo que llamamos esa perspectiva de género. Y cuando digo perspectiva de género, hay quien me dice, ¿de qué estás hablando? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Bueno, pongamos el ejemplo de la salud. Los hombres o de la vida. Los hombres y las mujeres no solamente morimos por causas diferentes, sino incluso vivimos en el ámbito de la salud de manera diferente. Ahí están las cifras. Los hombres generalmente son atendidos en el ámbito de la salud o mueren por que hubo accidentes en el trabajo, accidentes de tránsito, riñas entre ellos. En el caso de las mujeres, la mayor parte de las causas por las cuales acudimos a una atención de salud es por nuestra biología. Las mujeres que tienen que atenderse durante el parto, en fin. Entonces, tiene que canalizarse recursos específicos con perspectiva de género para cuidar a toda la población, pero reconociendo su especificidad. Pues muchísimas gracias. Solamente concluimos esta conversación. ¿Crees que la sociedad se polarizará con la agenda progresista, con la agenda de género? Pues lo que yo veo es que esta decisión de la Corte, por ejemplo, ha sido recibida con respeto, y creo que así debería ser, con enorme respeto. Y quienes no coinciden, no tienen un punto de vista coincidente con esta visión, pues que expresen con libertad su opinión. Pero quienes tienen la obligación de decidir, que son los jueces, quienes tienen la obligación de reformar la legislación local, que son las diputadas y los diputados, ellos sí tienen que acatar la resolución de la Corte. Muchísimas gracias, Amalia, pues seguramente seguiremos ahí pendientes de tu desempeño, pero yo personalmente creo que es una afortunada circunstancia que tú estés en esta histórica legislatura. Siempre he reconocido tus grandes méritos en esa lucha por las mujeres. Bueno, la lucha social en general, pero específicamente creo que en la lucha por las causas de las mujeres, pues tú tienes un lugar ganado en la historia nacional, ¿verdad? Y nuestro reconocimiento por eso, Amalia. Muchas gracias, José Luis. Tú conoces cómo es la Cámara de Diputados. Hay quien dice el debate es como si estuviéramos en la prepa. Es Así chido, es. y todo el mundo toma posiciones, pero al Ajá. final lo que cuenta es si logramos ponernos de acuerdo en iniciativas que beneficien al país. Entonces, el debate en tribuna, las sesiones de asamblea son una cosa, y otra cosa es el trabajo en comisiones. El debate en tribuna, pues es debate, pero en Uh-huh. comisiones es donde se puede garantizar avances, y yo creo que quienes están en una legislatura, y en este caso en esta 65 legislatura, pues tenemos la obligación, también igual que los gobernantes, de dar resultados en beneficio de México. Un gran abrazo, Amalia. Muchas gracias y seguiremos en Igual, contacto. Hasta igual, luego. hasta luego. Eh, Amalia García Medina, ella gobernadora del estado de Zacatecas en el
2010 y en esos momentos diputada federal. Ella dio luchas históricas por las mujeres. Yo le reconozco particularmente una donde admiré mucho su determinación, cuando ella era asambleísta en la Ciudad de México y hubo una oleada de violaciones de parte de escoltas de un alto funcionario de la Procuración de Justicia, y Amalia encabezó una lucha que la convirtió en la figura nacional que es, asociada a esa causa específicamente, ¿verdad? Bueno, pues es viernes, ya para el siguiente programa vamos a tener nuevo gobernador y lo convoco a que evaluemos con toda serenidad qué se hizo, qué se pudo, qué no se pudo, pero sobre todo que ejerzamos nuestras libertades constitucionales ante el gobernante, ante los gobiernos que apenas inician. ¿Por qué? Pues porque costó mucho sacrificio de mexicanos tener estas libertades para no usarlas. Imagínense. Gracias por todo y lo espero el próximo lunes mientras pase una grata noche. Yo lo voy a intentar.